Los franciscanos en Barbastro, iglesia y convento. Pedro I, en el año 1100, conquistó Barbastro para el cristianismo. La ciudad en esas fechas, y por causas de racias y guerras, se encontraba deshabitada. Fue el propio rey quien alentó a su repoblación, promulgando amplios fueros favorables a los nuevos ciudadanos. Barbastro se convirtió en una ciudad de realengo, jurisdiccionalmente dependiente única y directamente del rey. También llegaron monjes cuyas casas matrices radicaban al otro lado de los Pirineos, sin apenas contacto con el pueblo, que levantaron sus monasterios alejados del núcleo urbano, como fueron la iglesia de San Juan, que dependía de Santa Fe de Conques, y la de Santa Eulalia, del monasterio de San Gil de Provenza, ambas situadas en la margen izquierda del río Vero. La contemplación y sus rezos eran sus principales cometidos, pero pronto entraron en decadencia y aparecieron las órdenes mendicantes. Primero los franciscanos, en 1230, y a finales del siglo XIII los mercedarios, en la pequeña iglesia de Santo Domingo. Así pues, podría decirse que los siglos XI y XII representan el tiempo de los monjes y monasterios, y el XIII y XIV, sin duda, los de los frailes y los conventos. Las órdenes mendicantes, lejos de buscar soledades, buscaban acercarse, compartir y ayudar al pueblo. A las élites urbanas, la nobleza y familias reales les resultaba atractivo este nuevo estilo de vida religiosa, y por esa razón otorgaron a los religiosos legados testamentarios y ayudas económicas que les permitieron levantar iglesias, cenobios y adquirir tierras, si bien la regla franciscana en sus inicios no lo contemplaba. No atraía así a la iglesia secular y monjes, entre los que estos nuevos movimientos espirituales despertaron desconfianza, porque se decía que tendían a la heterodoxia. El hábito de los monjes franciscanos constaba de una saya generalmente de color marrón o gris cenizo, amplias mangas, de ahí la frase manga ancha, pues eran laxos con la penitencia a los fieles que confesaban. Un cordón blanco que ceñía la saya y en el que había 3 nudos que simbolizaban los votos de pobreza, obediencia y castidad. La estampa callejera del fraile menor se identificaba por su humilde vestir y sus pies descalzos, de tal forma que en la corona de Aragón se le dio el nombre de draps de frares a un cierto paño pobre igual o parecido al que vestían los frailes. La primera noticia que tenemos de la presencia de franciscanos en Barbastro es de 1230. Es difícil concretar qué tipo de asentamiento tuvieron. Quizá chozas donde tiempo después, en 1291, se levantó su iglesia, de nave única con techumbre lígnea, de madera, diáfana, austera, destacando el púlpito como las iglesias que levantaban las órdenes de predicadores. La mayoría de las iglesias franciscanas carecían de torre campanario. En la parte norte de la iglesia se encuentra la recoleta plaza de San Antonio, siglos atrás centro del claustro y elemento neurálgico del edificio conventual. Gótico en sus inicios,
permaneció inalterado hasta el 1795, que se sustituyó por otro más funcional sin buscar belleza ni ornato. De este queda una mínima parte adosada al muro norte de la iglesia, apreciándose en ella la composición de las estancias de los frailes, con una pequeña ventana para el dormitorio y otra grande para el escritorio. Más al norte, detrás del convento, una grande y rica huerta que prestaba exquisitas legumbres, dice en su Historia de Barbastro don Saturnino López Novoa. En el siglo XV hay movimientos importantes en la orden, pues como suele ocurrir cuando el cumplimiento de la regla se relaja, aparecen sectores rigoristas como el movimiento de los frailes menores observantes, espirituales. Los franciscanos de Barbastro acataron la observancia. Posiblemente el primer abovedado de la nave se realizó durante este siglo XV, aprovechando la reparación de los daños que sufrió en el curso de los terribles acontecimientos del anterior siglo. Se abrieron capillas pequeñas laterales de carácter privado, hasta 12, de las que solo ha llegado hasta nuestros días la situada frente a la entrada a la iglesia. Tiene la embocadura apuntada y una bóveda de crucería simple, y en la clave campean las armas que se han identificado con la familia García, que tuvo palacio en el número 4 de la entonces carrera o calle Mayor. La reforma de la iglesia medieval comenzó en 1545, iniciándose un nuevo abovedado de la nave con crucería estrellada y concluyó toda la obra en el primer tercio del siglo XVII. Se recrecieron los muros y se elevaron los contrafuertes de sillería. Y sobre los lienzos y el ábside discurre una galería de parejas de arquillos, hechos de ladrillo, que permiten la aireación de la cubierta y da carácter aragonés al edificio. La iglesia actual, pues, se puede catalogar de estilo gótico renacentista. Varios fueron los maestros de obras que intervinieron en los años que duró la reforma, la mayoría vascos y navarros, especialistas en este tipo de edificación y que con sencillos materiales consiguieron una nave diáfana, austera, clara y regular. No siempre estuvo desnuda la iglesia, pues pintores y retablistas de cierto prestigio dejaron una parte de su obra en el templo franciscano durante los siglos XV, XVI y XVII, como fueron Pedro García de Benavarre, Pedro Orfelín, Gutiérrez de Ainzón y Bernat Pérez, que decoraron una buena parte de las capillas laterales. Si exceptuamos la capilla de San Juan Bautista, decorada por el pintor Pedro Pertús, nada queda del resto de las interesantes obras. Todo ardió en 1936. En el siglo XVI, doña Juana Lunel, de familia judío conversa, cedió todos sus bienes para fundar una comunidad de mujeres y fue en 1560
cuando se firmó la escritura de fundación del convento de Santa Clara, levantándose sobre un pequeño hospital a cargo de la Cofradía de Santa Lucía. El convento estaba sujeto a la obediencia y dirección de los religiosos franciscanos observantes. Estas monjas fueron muy queridas en Barbastro, hasta el punto de que con la desamortización no fueron exclaustradas, y cuando se cerró el convento franciscano, fueron ellas las que acogieron su archivo. A finales del siglo XVI, 1598, Alberto de Claramunt, señor de Artasona, encarga una capilla, la primera junto al Evangelio, dedicada a San Juan Bautista. En la restauración de la capilla se pudo recuperar parte de la inscripción latina que dice así: D.O.M. y al divino Juan Bautista dedicó esta capilla a Alberto Claramunt, señor de Artasona, en el año del Señor de 1604. Para su decoración se contrató a Rafael Pertús, notable pintor aragonés residente en Zaragoza. Se completó la decoración con un bonito zócalo de azulejos mudéjares, probablemente de los alfares de Muel. Dos lápidas existen en la superficie de la capilla, una de ellas bastante bien conservada, inscrita con el nombre de Esteban de Claramunt, año 1598. Lápida que en un principio se encontraba bajo el arcosolio de la pared oeste de la capilla, y una segunda lápida hallada muy fragmentada que después de restaurada reza: los llamados preclaros Claramunt al morir han cumplido el débito entregando sus almas a Cristo y sus huesos a este sepulcro. La dedicatoria confirma el hecho de que la cripta se construyó para ser panteón de esta familia. En el año 1987 se descubrió la cripta abovedada a la que se accede por medio de una escalera. Bancos de piedra adosados a los muros con 15 sitiales para inhumaciones, al menos singulares, ya que dejaban a los difuntos sentados en los bancos. Aunque atípica, al parecer, existen en el Alto Aragón 3 criptas parecidas: en Roda, Puyarruego y Barbuñales. En la primera mitad del siglo XVII se levantó el cuerpo cuadrangular de la torre, de 18 metros de altura. Los dos cuerpos más altos, octagonales, se elevaron en la segunda mitad del siglo XIX y después de varias reformas la dieron por concluida en 1861, con una altura total de 33 metros. El actual acceso a la iglesia se realiza en el siglo XVIII, a través de un cuerpo que se alinea con el resto de las capillas laterales y se abre al exterior mediante una interesante portada barroca de ladrillo a modo de retablo, situando en la parte superior 3 hornacinas en forma de concha, llamadas también veneras, donde colocar pequeñas estatuas. En la hornacina central, San Francisco, y a sus lados, San Hipólito a su izquierda y San Joaquín a la derecha, patrón del barrio.
Los frailes cumplían con la regla franciscana, distinguiéndose por la sobriedad de una orden mendicante, y su labor fue el apostolado, atender ancianos y enfermos. Impartieron también estudio de teología moral y de dogmática a estudiantes seculares, según López Novoa, y mantenían una estructura formativa y educativa de cara a la predicación. Su vinculación con la población fue estrecha, de manera que gran número de asociaciones de fieles han tenido su sede en la iglesia de San Francisco. La pionera fue la Venerable Orden Tercera de San Francisco, que se cita en 1514. Esta cofradía se sumó en 1619 a la primera procesión del Santo Entierro, encabezada por la Vera Cruz, con su prior Pedro Ruesta al frente. En un inventario datado en 1736 constan como pertenecientes a la cofradía 12 pasos con sus varas y vestidos correspondientes. Varias fueron las cofradías con sede en esta iglesia, como la de la Nuestra Señora de los Desamparados y la de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, destacando sus pasos con magníficas tallas. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 7 conventos de frailes y 2 de monjas coexistieron en Barbastro. Fueron años pródigos en calamidades, como la peste bubónica, la guerra de Cataluña, la guerra de sucesión, malas cosechas y, sobre todo, la guerra de la independencia, que arruinó a los conventos de mercedarios y trinitarios que quedaron prácticamente destruidos. Los franciscanos sufrieron en menor medida esta calamidad. Ya entrados en el siglo XIX, el gobierno, con Mendizábal como ministro y con el fin de conseguir ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda que expendía el Estado para financiarse, decretó en el año 1836 la famosa desamortización, apellidada con el nombre del político, sobre las tierras en poder de las llamadas manos negras. Quedaron afectados todos los conventos que había en Barbastro por entonces: franciscanos, mercedarios, trinitarios, capuchinos y paules. De todos ellos, apenas queda nada que recuerde su larga estancia en la ciudad. La exclaustración de los franciscanos de Barbastro comenzó en 1835. Al año siguiente, el convento fue desamortizado. Cenobios y tierras quedaron en manos privadas. Los señores Llanas y Serrate adquirieron la mayor parte del convento y el señor de Suelves se hizo con casi todas las huertas. Solo su iglesia ha llegado hasta nosotros y su historia, encerrada en ella, que reclinada sobre los sitiales de la cripta de los Claramunt, espera que se vayan transmitiendo los acontecimientos ocurridos y protagonizados por aquellos frailes que durante 6 siglos formaron parte del paisaje de la ciudad. Al fin y al cabo, conocer el pasado es la sustancia de la vida misma. Aunque el tema de referencia sigue siendo los franciscanos de Barbastro, la iglesia conventual quedó como vicaría dependiente de la catedral, considerándose la segunda iglesia en importancia tras ella, y aunque sea muy brevemente, señalaremos algunos de los acontecimientos que nos parecen más importantes acaecidos en el curso de los casi 200 años de andadura como iglesia perteneciente al clero regular.
Después de muchas vicisitudes, fue creada como parroquia el año 1898, aunque no fue erigida hasta marzo del 1902, siendo nombrado primer párroco don Mariano Fumanal Linés. Los franciscanos habían sido de siempre los verdaderos artífices de las cofradías de Semana Santa, pero tras la Guerra de la Independencia, esta celebración sufrió un terrible retroceso, y no fue hasta 1861 cuando la catedral, única parroquia entonces, impulsa nuevamente esta tradición, y con ella la procesión del Santo Entierro. Se adquirieron varias tallas encargadas a escultores de prestigio, pero con la Guerra Civil de 1936 desaparecieron todos los pasos. Hay autores que sostienen que fueron unos 25, siendo de un nivel artístico considerable, y todas las tablas y retablos que vestían la iglesia fueron pasto de las llamas en la plaza delante de la iglesia. El templo quedó semidestruido. Con gran esfuerzo se rehabilitó la iglesia y se restauró la capilla de San Juan con patrocinio de la Diputación General de Aragón. También el 4 de mayo de 1998 se inauguró la primera capilla dedicada al culto del gitano Beato Ceferino Jiménez Maya el Pelé, capilla del siglo XVII, situada en segundo lugar a la derecha del Evangelio y con bóveda de crucería, que alberga una talla de rodillas del Beato realizada por el escultor Juan de Ábalos a tamaño natural, y una pintura como retablo del artista local Sergio Alonso adornan este acogedor oratorio. Significamos también algunas otras obras de artistas locales, como los laterales del retablo de la Virgen de la Soledad pintados por Amado Verdejo, un crucifijo tallado por el conocido maestro José María Briansó, que realizó siguiendo los modelos del siglo XIII, y el precioso Calvario, que luce en la capilla de San Juan, obra del también maestro Francisco Zueras. Creemos que vale la pena y mucho fijarse en estas obras. Finalmente, diremos que la parroquia de San Francisco, siguiendo la tradición de la Semana Santa, es la sede de dos cofradías, la del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, que procesiona dos pasos, el Santo Sepulcro, más conocido en la ciudad como la Cama, y la Soledad. Y la Cofradía de Jesús Nazareno, que en este caso procesiona tres pasos: Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Verónica y la Virgen de la Amargura. Los miércoles santos, esta cofradía realiza la antiquísima penitencial del Santo Encuentro del siglo XVI, que como antiguamente se realiza en el Coso, acto emocionante y particularmente estético. Naturalmente, son parte integrante de la procesión del Santo Entierro, que de forma solemne y en respetuoso silencio, solo roto por el estruendo de los tambores, procesiona los Viernes Santos al atardecer. Ordenada, de estética admirable, hace que los barbastrenses, creyentes o no, nos sintamos muy orgullosos. En 2017 fue declarada de interés turístico nacional.